Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más al Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Les saluda María Victoria Flores y en lengua de señas me acompaña, como siempre, Ruth Salinas. Como todos los domingos, hoy tenemos un montón de información para compartir con ustedes, por supuesto, tanto nacional como internacional del ámbito cristiano. Pero para darles un adelanto de lo que vamos a estar mostrando, queremos comentarles un poquito más en estos titulares. Marta Mosquera nos habla acerca de la intervención de los cristianos en los medios de comunicación. Conozcamos los detalles que nos llevan a recordar el mes de la Reforma Protestante. Young Life Paraguay, un ministerio internacional que ha influenciado en la vida de los jóvenes. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos el desarrollo de las noticias aquí en Noticiero Cristiano con esta información que viene del interior del país. Y queremos hacer una mención especial y agradecerles por comunicarse con nosotros y pasarnos esta información tan linda que hoy compartimos. Tiene que ver con la iglesia El Sembrador de Villa Hayes, que está teniendo un crecimiento congregacional realmente impactante para honra y gloria de Dios. La iglesia menonita El Sembrador de la ciudad de Villa Hayes, que se encuentra a cargo del pastor César Melgarejo, abrió un nuevo anexo en respuesta al crecimiento de los miembros de la congregación. El pastor encargado de la iglesia hija es el pastor Roberto Céspedes. Como congregación El Sembrador tienen el objetivo de impactar a todos los barrios de la zona con las buenas nuevas de Jesús. Y una película llena de aventuras y valores ya está en los cines de Asunción y también de San Lorenzo y Encarnación. Hablamos de la película El Medallón Perdido, que se estrenó en nuestro país y va a estar por 2 semanas más. Así que si tenés la oportunidad de poder ver esta película, no te pierdas, porque además forma parte de una campaña muy linda que es Película más Libro y tiene que ver con un libro que se llama Cuentos que no son cuentos y tiene que ver con la enseñanza de los chicos contra el abuso infantil. Pero veamos los detalles de la premier de esta interesante película que ya está en los cines de Asunción. Este jueves se llevó a cabo el avant premier de la película El Medallón Perdido, una película creada y pensada para que los niños puedan disfrutar con sus padres y aprender durante los 80 minutos que dura la obra. El Medallón Perdido comienza cuando el personaje Daniel Anderson visita un orfanato y los niños le piden que les cuente un cuento. Daniel le cuenta la historia de Billy Stone y Ali, 2 amigos de 13 años que encuentran un medallón que había estado perdido por cientos de años y accidentalmente los transporta al pasado a una isla remota. Es una película muy motivadora para la familia, para los niños principalmente, ya que transmite valores y tiene un mensaje muy lindo de autoestima, de trabajar en el diálogo con la familia, de aventuras. La película es al estilo Indiana Jones y justamente lo que queremos transmitir es que la familia pueda tener una actividad junta, los padres con los niños, que puedan salir juntos con esta linda opción. El abono de la entrada para el cine incluye además un libro denominado Cuentos que no son cuentos, donde, de manera que los niños puedan entender y en forma de trama argumentativa, se educa a los niños sobre el abuso y la violencia familiar. Que este libro justamente trata temas de cómo educar a los niños a saber hablar y dialogar cuando están frente a extraños, qué los extraños no pueden hacerles, explicar un poquito el cuerpo de ellos, la importancia de su creación también y de que ellos tienen un propósito aquí en la tierra. La obra estará disponible por al menos 2 semanas en casi todos los cines de Asunción, Fernando de la Mora y San Lorenzo. El costo es similar al de las demás películas en cartelera. Y pasamos ahora a otro ámbito, porque seguramente vos estás interesado en saber también qué está pasando alrededor del mundo, en el mundo cristiano. Y lo tenemos aquí justamente en este compacto de noticias internacionales bien completo. En Estados Unidos, las discrepancias entre republicanos y demócratas mantienen paralizado al gobierno.
La organización Respuesta Global de los Bautistas asegura que esto puede perjudicar la ayuda humanitaria debido a la disminución de los fondos. Sin embargo, la entidad asegura estar preparada para mantener su trabajo en los lugares de mayor necesidad. Los republicanos se oponen a financiar la ley de salud, pues aseguran que esto facilitaría los abortos. En Argentina, un histórico templo metodista ubicado en la ciudad de Rosario fue incendiado. La iglesia fue construida en 1915. El edificio está ubicado en una de las zonas de mayor interés inmobiliario. Y también en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó abrumadoramente una medida para crear un enviado especial para las minorías religiosas en Asia Central y el Medio Oriente. El enviado ayudaría a desarrollar opciones políticas que garanticen la protección de las comunidades religiosas minoritarias. En Israel, 500,000 de personas acudieron al funeral del líder espiritual Obadiah Yosef. El primer ministro judío Benjamín Netanyahu dijo que Yosef era un gigante de la Torá. El rabino Obadiah era un gigante de la Torá y la ley judía, y un maestro para decenas de miles de personas. Trabajó en gran medida para mejorar la herencia judía y al mismo tiempo sus decisiones se tuvieron en cuenta en los tiempos y en las realidades de la vida renovada en el Estado de Israel. El veterano líder espiritual del partido ultraortodoxo Shas murió el lunes por la tarde en Jerusalén a los 93 años. Estás en Noticiero Cristiano, donde cada domingo compartimos contigo la noticia viva. Y ahora te invitamos a conocer un poco más de historia, porque cada domingo te contamos más acerca de cómo se inició la iglesia alrededor del mundo. Ulrico Zwinglio nació en Wilhelmshaven, Suiza, el 1 de enero de 1484, líder de la Reforma Protestante en Suiza y fundador de la Iglesia Reformada. Doctor en teología, estudioso y amplio conocedor de las Escrituras, se mantuvo en contra del servicio armado a favor del papado en la denominación Guerra Santa. En 1522, publica su primera obra de reforma en contra del ayuno, práctica obligada por la Iglesia romana. La piedra angular de su teología es la Biblia. Apeló constantemente la autoridad de las Sagradas Escrituras en contra de otras fuentes. Se casa con Anna Meyer, quien comparte su vida apoyando el ministerio Zwinglio. Entre los años de 1524 y 1529, en colaboración de Leo Hut, traduce la Biblia a idioma alemán, con marcada característica suiza. Esta traducción se le conoce como Biblia zuriquesa, la traducción más antigua según los registros históricos. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano, porque al volver de una breve pausa vamos a estar compartiendo más acerca del trabajo que está realizando la Iglesia Bautista de Fernando de la Mora. Gracias por seguir con nosotros en el Noticiero Cristiano. Y ahora les invitamos a hacer un recorrido por las iglesias. Y esta vez llegamos hasta la ciudad joven y feliz, la ciudad de Fernando de la Mora, para conocer más acerca de la primera iglesia bautista de esta ciudad y cuál es el trabajo que está realizando ya desde hace varios años. El pastor Miguel Leves López, junto con su esposa, sirven desde hace un año atrás en la iglesia bautista de Fernando de la Mora, continuando la labor del pastor Salomón Caballero. Trabajan con grupos hogareños y 5 ministerios, los cuales son de comunión, adoración, evangelismo y discipulado. Actualmente cuentan con 510 miembros en la congregación. Nuestro propósito es que la iglesia durante la semana esté en las casas. Entonces cada miembro está durante la semana estudiando la palabra de Dios en su casa,
como estrategia nuestra para que la iglesia pueda crecer, entonces serían los pequeños grupos, ¿no? Como en todas las congregaciones, existen las personas comprometidas con Dios y con la iglesia, pero hay otras que aún se enfrentan a temporales indecisiones. Como pastores, trabajan con matrimonios y jóvenes de todos los contextos. Es un lugar donde las personas vienen realmente con su dolor, con su dificultad, con su necesidad. Y en las iglesias yo creo que es un lugar donde viene todo tipo de personas, ¿sí? Han llegado personas, tenemos problemas también con jóvenes que son drogadictos, que vienen a esta iglesia a buscar ayuda, alcohólicos y también drogas, ¿sí? Entonces es una iglesia realmente que recibe todo tipo de personas, ¿no? Los miembros de la congregación estuvieron orando por un nuevo pastor por más de un año. Pedían a Dios por alguien que sirva a tiempo completo. Y Dios les concedió una pareja que dejó su tierra y proyectos a fin de obedecer la voz de Dios para quedarse en Paraguay. Y ahora estamos con los 2 pies en Paraguay y estamos dispuestos a realmente hasta el día, el tiempo en que Dios quiere. Nosotros vamos a estar acá conduciendo a la iglesia en la visión y en el plan que Dios ha dado para esta iglesia y queremos realmente ser obedientes a Dios y estar aquí hasta el día que Dios nos llame a otro lugar. El pastor Miguel Neves López de la Iglesia Bautista de Fernando de la Mora deja un mensaje a la teleaudiencia. No es por lo que nosotros hacemos, ¿sí? Sí por lo que nosotros somos en Cristo. Trabajamos con nuestros valores, acá tenemos 3 valores que estamos trabajando fuerte este año y en los próximos años, que es justamente en amor sirvo, en humildad actúo y en verdad vivo. Si queremos ser una iglesia que demuestre amor y una iglesia que actúa realmente en el amor de Cristo, ¿sí? Que viva la verdad. Entonces nosotros invitamos a aquellos que están por acá, que buscan un lugar donde congregar y que todavía no tienen. No quiero estar llamando ovejas de otro rebaño, pero personas que están apartadas de Dios, personas que están lejos de los caminos de Dios, que pueden venir a esta iglesia, pueden hacer una visita y nosotros vamos a recibirlos con mucho amor, con mucho cariño, ¿sí? Que esta iglesia pueda dar lo que Dios nos ha dado también, ¿sí? En Noticiero Cristiano estamos muy contentos por tener contacto con cada uno de ustedes y es por eso que también abrimos una herramienta muy especial que son las redes sociales. En este caso estamos presentes en el Facebook como Noticiero Cristiano y si todavía no nos estás siguiendo, entonces yo te quiero animar a que lo hagas porque ahí vamos a estar en contacto contigo, vas a poder comentar también cada una de las informaciones que vamos a estar posteando y por supuesto también vas a tener toda la noticia actualizada del ámbito cristiano tanto nacional como internacional y por supuesto también si no tuviste la oportunidad de ver Noticiero Cristiano, ahí también vamos a estar alzando las emisiones de Noticiero Cristiano. Así que te animo a que nos puedas seguir en el Facebook Noticiero Cristiano, le das me gusta y ya vas a estar compartiendo con nosotros a lo largo de la semana. Y ahora te invito a conocer más acerca de un ministerio internacional que está presente en nuestro país. Hablamos del ministerio Young Life, que está trabajando en nuestro país desde hace 7 años, con el objetivo principal de llevar a los jóvenes a tener una relación con Dios. Young Life es un ministerio juvenil evangelístico. Actualmente se encuentra en más de 80 países alrededor del mundo. Su director en Paraguay nos habla acerca de la importancia de involucrarse en la vida de los jóvenes, es a lo que llaman evangelismo relacional. Ganamos la confianza de esos jóvenes por medio de vínculos de amistad y a través de ese vínculo entonces nos ganamos el derecho de presentar a Jesús en la vida de esos jóvenes. La familia de este joven nos conoce, nos respeta, sabe quiénes somos, sabe que hemos hecho mucho por su hijo y esa familia realmente está muy abierta al evangelio por todo este trabajo que se viene realizando. El equipo de líderes no pertenece a una denominación en particular. Es por eso que los miembros de este ministerio reciben a los jóvenes ya dispuestos a seguir a Jesús en iglesias cercanas a los hogares, pensando también en ganar a sus familias, sabiendo que esto puede llevar meses o quizás años. Generalmente estamos conectados o trabajando en comunidades, en barrios, generalmente en colegios, porque es el lugar donde encontramos a los jóvenes y buscamos en los lugares donde estamos trabajando iglesias que estén interesadas en el trabajo que hacemos, porque realmente nuestro trabajo es alcanzar al joven, presentarle a Jesús, darle un discipulado básico, pero ese joven luego tiene que llegar a la iglesia. Los líderes trabajan en grupos pequeños y ya han alcanzado a más de 600 jóvenes en Paraguay por medio de diferentes proyectos.
Una de nuestras herramientas más poderosas en términos de alcanzar jóvenes son campamentos. Hacemos 2 campamentos al año generalmente, en donde llevamos a estos jóvenes al campamento, y el campamento tiene una estructura de 5 días que está totalmente hecha para que el joven día a día pueda tener una experiencia de acercamiento al Señor. Alrededor de 400 siguen hasta el día de hoy en estudios bíblicos, y algunos de ellos se han convertido en líderes. Hace 4 años recibieron a Jesús, empezaron a crecer en su fe, hoy están insertos en iglesias cristianas en donde están creciendo y han dicho, wow, yo llegué al Señor por medio de Young Life, yo quiero ser parte de esto, y hoy están alcanzando a sus comunidades y también están bendiciendo a sus iglesias. Se proyectan a tener más presencia en Asunción, es por eso que siguen orando por los diferentes barrios de nuestra ciudad. Si querés ser parte del ministerio Young Life, debes ser una persona enamorada de Dios y apasionada por los jóvenes. Para mayor información, llamar a los números en pantalla. La música sigue siendo un instrumento muy especial para alcanzar vidas, y en especial a los jóvenes. Hoy queremos contarte la historia de una persona que se dejó usar por Dios en este ámbito. Hablamos de Raúl Garciani. Él es vocalista y guitarrista del grupo Stay 3 y hoy nos cuenta cómo fue su encuentro con Dios. Hace 9 años que Raúl Garciani camina con Dios en su día a día, pero para que la luz llegue a esa vida, tuvo que pasar por un camino muy oscuro, el satanismo. Nace en una familia devota a Satanás en los Estados Unidos. A los 3 meses de nacido, es entregado a sacrificio a la iglesia donde acudían sus padres. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que encontré gracia en los ojos de Dios. Justo cuando mis padres me van a asesinar, me van a sacrificar, llega la policía, me rescatan del hogar. Entonces ahí se cumple lo que dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces ahí Dios escogió mi vida, ¿no? Y fue cuando me rescata de ese hogar. Ya me ponen en un lugar de adopción, en una casa de adopción, y me adopta familia mexicana. Y lo interesante de esto es de que me adopta una familia cristiana, o sea, como Dios ya tenía algo planeado en mi vida. Se cumple Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Las enseñanzas que él recibe de su familia adoptiva acerca del cristianismo no eran enseñadas por medio de palabras o libros, sino por el estilo de vida que llevaban sus padres actuales. No todo fue tan fácil en ese nuevo hogar, ya que luego de un tiempo asesinan a su padre. Desafortunadamente, pues asesinan a mi papá adoptivo. La iglesia satanista estuvo persiguiendo a mi familia por un tiempo, ¿no? Por el hecho de haber adoptado a un hijo que fue dedicado a la iglesia. A pesar de tener la bendición de crecer con una familia cristiana, Raúl tenía mucho que debía ser limpiado solo por nuestro Padre Celestial. A los 10 años, inicia en el satanismo con un grupo de 5 personas, en donde se recibe de sacerdote. Y en 3 años eran 20,000 personas aliadas a la secta. Yo nunca tuve problemas de drogas, de alcohol, ni fumaba, ni nada. O sea, hay gente que tiene el concepto de que porque fue uno satanista, anduvo matando a unos animales y haciendo ese tipo de cosas. Y no, o sea, también hay gente que estudia, se prepara, tienen sus doctorados, maestrías, son licenciados, abogados. Entonces la iglesia donde yo trabajaba, donde yo me congregaba, era una iglesia de ese tipo, que no creía en sacrificios, creía en una manera diferente de crecer, a pesar de que ya sabíamos a dónde íbamos a ir cuando muriéramos. Entonces había una convicción. Y ya ves lo que te decía, o sea, mi mamá siempre dijo que yo iba a servir a Dios. Mi mamá adoptiva siempre dijo que yo iba a servir a Jesús. Y aunque mucha gente decía, incluso gente cristiana llegó a decirle a mi mamá, pastores, llegó a decir a mamá que yo me suicidaba o que me asesinaban, pero que yo nunca iba a cambiar. Y lo que para el hombre es imposible, para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. En un viaje a Nueva Orleans, conoce a un joven cristiano y en un momento este chico le manifiesta a Raúl un mensaje de parte de Dios. Vos le vas a servir a Jesús por medio de la música y vas a dar testimonio de lo que Él va a hacer en tu vida. Cuando Dios pone la mirada en ti, nada ni nadie te puede apartar de la mirada de Dios. Si la gente te dice que no vas a llegar a ningún lado, Jesucristo te dice que todo lo podemos en su nombre.
Si la gente te dice que la visión que él te puso, o tanto en la música como alguna licenciatura o algún tipo de trabajo, muchas veces la gente te pone tantas trabas y te dice que no lo vas a lograr. Y nos topamos lo que dice en Jeremías 1, del 4 al 9, dice que Él nos escogió desde antes de que naciéramos y nos puso por profetas sobre las naciones. Raúl tuvo un encuentro personal con Dios y él pudo limpiar y transformar todo lo que para el mundo es imposible de borrar. Increíble testimonio realmente el de Raúl Garciani. Y para seguir hablando de instrumentos que son utilizados por Dios, los medios de comunicación son un canal muy interesante. Y es por eso que nosotros vamos a contarte más acerca de este tema al volver de la pausa. Te vamos a mostrar un ejemplo bien claro de cómo Dios utiliza los medios de comunicación para alcanzar a cada vez más personas. María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional. Continuamos con más Noticia Viva aquí en Noticiero Cristiano, y antes de ir al corte nosotros te damos un adelanto de lo que íbamos a hablar a continuación, que tiene que ver justamente con los medios de comunicación como un instrumento para alcanzar a cada vez más vidas. Hoy te mostramos un vivo ejemplo de cómo se pueden utilizar los medios de comunicación para alcanzar a más personas con el mensaje de Dios. En este testimonio escuchamos lo que nos dice Marta Mosquera de HCJB, la voz de los Andes de Ecuador. Marta Mosquera es una comunicadora que reside en Ecuador. Ella posee un programa radial de consultorio, donde diversas personas de diferentes edades llaman, con el fin de alcanzar una solución a sus problemas con la ayuda de Dios. Nos cuentan su necesidad, nos hacen su pregunta, y nosotros, conforme a la Biblia, tratamos de responder de una manera totalmente práctica y llevando más los principios que decir una cita, por decirlo así. Junto con su esposo, son los directores del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones en Ecuador. Además, son los fundadores del ministerio Restaurando Familias SOS y el programa de televisión Habla de Sexo con tus hijos. Marta asegura que el estar en un medio de comunicación cristiano requiere de que los comunicadores mantengan viva y de manera visible su relación con Jesucristo. Yo siempre he querido no trabajar para Dios, sino con Dios. Así es que yo empiezo mi día desde las 5 de la mañana, salgo a correr y en mi tiempo de correr adoro a Dios. Él corre más rápido que yo, entonces siempre voy atrás de Él. Pero es hermoso porque todo el día Él está conmigo. Va conmigo al estudio de radio, va conmigo al estudio de televisión, va conmigo a las consejerías. Estamos juntos. Simplemente sé que su presencia está conmigo las 24 horas del día. Y creo que eso es lo más hermoso, que en lo que hago, en realidad yo no lo llamo ministerio. Yo lo llamo que es una historia de amor entre Dios y yo. Y las huellas de que Él está conmigo es simplemente los frutos de lo que uno hace. Creo que lo más importante en mi vida es amar a Dios. Creo que lo más glorioso en mi vida es mostrar que Él ama a la gente que está a mi alrededor y a ti. Entonces yo vivo simplemente como una muestra para saber que Él existe porque te ama. Marta Mosquera da un mensaje a quienes poseen un llamado hacia las comunicaciones. Si Dios te llama a un medio de comunicación, capacítate. Lo primero es capacítate. Lo segundo es ten una vida de adoración. Porque un medio de comunicación hace que la gente te conozca, te conviertes en un líder de opinión y no olvides que Dios nos levanta para lavar los pies de otros, no para ser conocidos, sino para que Él sea conocido. Después de tener una vida de adoración, yo diría que tengas la humildad de reconocer que tenemos que trabajar en equipo. Yo no hago sola ningún programa. No solamente porque hago la conducción con mi esposo, sino tenemos un grupo que nos soporta de técnicos, un grupo que nos soporta de una red de ministerios que ayuda a la gente, un grupo de consejeros que nos soporta cuando nosotros no podemos atender a la gente.
yo sigo siendo mamá, esposa, tenemos un grupo de gente, tenemos misioneros de México que también nos están respaldando en mi propio país para cubrirnos. Por ejemplo, yo estoy aquí, pero el ministerio no se detiene. El programa de radio sigue saliendo, siguen las clases del instituto, otro matrimonio las toma en nuestra ausencia. Entonces, ten la humildad de saber que nos necesitamos. Si tú aprendes a trabajar en equipo, te vas a dar cuenta que solo Jesús brilla, porque en la unidad Él brilla. Tienes que conocer la realidad de tu gente y tienes que abordarlos con el lenguaje de tu gente y los principios bíblicos que se viven y que tú puedes transmitir porque son parte de tu vida. Y oremos porque cada vez sean más los medios que se abran y que honren y den la gloria a Dios. Y así como lo decía Marta, si vos estás interesado también en incursionar en un medio de capacitación, en un medio de comunicación, es momento de que te capacites, así para que lo puedas hacer con excelencia. Y hay un segmento muy esperado en Noticiero Cristiano, el segmento de los deportes, porque en este segmento les contamos ejemplos, les contamos testimonios de personas que a través de su talento en el deporte glorifican a Dios. Pero para contarnos más detalles, por supuesto, ya está con nosotros nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Mavi. Saludamos a Lácteos Los Colonos en este segmento deportivo. Hoy conoceremos a Ricardo Oliveira, un jugador de fútbol brasileño que abrió una iglesia en los Emiratos Árabes Unidos. El grupo cuenta con más de 100 fieles que asisten a los cultos. Conozcamos este informe. El jugador Ricardo Oliveira, de 33 años, está jugando en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, defendiendo los colores de Al Jazeera. Elegido como el mejor jugador en el país en las últimas temporadas, ha rechazado ofertas para volver a Brasil por tener otros planes, seguir como pastor. Miembro de las Asambleas de Dios desde el año 1999, Ricardo se convirtió en pastor en el 2008, cuando se trasladó a Abu Dhabi. Algunas personas comenzaron a reunirse. Los servicios comenzaron en el hotel, pero el grupo creció y consiguieron un mejor lugar, dijo al portal UOL Deporte. Cuando você se entrega aquilo que você quer para você, a vaidade pessoal, a realização profissional, e esquece daquilo que é primazia, a palavra e a adoração a Deus. Esse é o propósito que Deus te trouxe. Hoy en día la iglesia en los Emiratos cuenta con cerca de 100 personas que asisten a las reuniones semanales. Además de este compromiso, Ricardo está interesado en permanecer en el país para ser entrenador de fútbol e impulsar el deporte. De repente eles com medo falam, agora vamos morrer, e Jesus no barco, Jesus está no barco, e é assim mesmo que acontece com a gente. Jesus está no nosso barco, Jesus está na nossa vida, e a gente se depara com dificuldades na vida, e a gente começa a olhar para a dificuldade, mas Jesus está aqui, Jesus está na nossa vida, e a gente começa a olhar para a dificuldade e fala, e agora eu vou morrer, mas Jesus está aqui, e agora eu vou morrer, mas Jesus está aqui, está dentro do barco. Calma que Jesus está no barco, fala para o seu irmão, Jesus está no barco. Jesus está no barco. Você não vai morrer. Você não vai morrer. É só crer. Amén. Ser pastor no es una profesión, es un llamado de Dios. Uno la acepta y se dedica. Conocí a Dios a mediados de 1999 y en el 2008 fui consagrado por las Asambleas de Dios como pastor. He venido aquí, me tomó varios años ver la necesidad de una iglesia brasileña aquí, dijo. Creé enlaces aquí. No es parte de mi proyecto regresar a Brasil ahora y tampoco al final de mi contrato, agregó. En estos años en los Emiratos Árabes ha recorrido una historia de éxito, llegando a batir el récord en la Liga de Campeones Asiática de 12 goles en esta temporada. Estoy sinceramente muy estable aquí. Desde el 2010 he recibido muchas propuestas para salir, sobre todo de Brasil, Qatar, España, y rechazo todas. Yo estoy agradecido por el recordatorio, pero yo estoy aquí con mi familia, mi esposa, mis hijos, y estamos muy bien cumpliendo la voluntad de Dios, dijo.
También hoy conoceremos a Ronnie Bellier. Él fue un gran beisbolista de las grandes ligas. Él habla de la misericordia de Dios y la transformación a través de Jesús. Ronnie Bellier ha jugado en las grandes ligas por cerca de 13 temporadas, pasando por los mejores equipos del béisbol, jugando como infielder. Sus mejores momentos, lastimosamente, no fueron aprovechados para bien. La fama y el dinero lo llevan a una vida desenfrenada, poniendo en riesgo su familia por casi 12 años, tiempo en el cual se encuentra con el alcohol y la infidelidad. Dios en su misericordia transforma su vida, devolviéndole a su familia. Y hoy yo puedo decir, o no decir, pedirle por lo menos a mi esposa perdón. Por 12 años de martirio que yo le di durante mi carrera como pelotero. 12 años yo en la calle, 12 años yo en la bebida, 12 años, a lo mejor quién sabe con cuántas mujeres. Pero Dios me enseñó a través de ella. Ella me perdonó a mí porque ella entendió que el Señor la perdonó a ella. Y lo último que me tocó en este éxodo, cuando yo vea a mis hijos, cuando vea a mis hijos, yo le voy a pedir perdón a mis hijos también, porque aunque yo crea que yo he sido un buen padre, no he sido un buen padre con ellos, por lo que yo entendí que mi papá Dios ha sido conmigo. Y en verdad, a lo mejor aquí hay hombres que están pasando o han pasado por lo que yo pasé, porque ya yo soy libre. Yo no sé tú. Yo no entendía a mi esposa. Yo no entendía a mi esposa cuando ella me decía el amor que Dios le tenía a ella. Y ahora yo entiendo cuál es el amor que Dios tiene para todos nosotros. Así conocimos a dos testimonios de atletas cristianos, gracias a Lácteos Los Colonos. Seguimos con más en Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Víctor, por compartir con nosotros estos preciosos testimonios. Yo sé que más de uno se habrá sentido impactado y tocado por escuchar tanta pasión en las palabras, tanto de Ricardo como de Ronnie, de ver la misericordia y el amor de Dios a través de sus palabras, escuchar la misericordia y el amor de Dios a través de sus palabras y verlos también a través de sus vidas, así como ellos son ejemplos en el lugar donde ellos están. Así que a todos los deportistas del país que también están siguiendo a Cristo, les animamos a que puedan llevar el Evangelio a través de ese precioso talento que Dios les dio. Ahora sí, les invitamos a hacer con nosotros un pequeño corte, pero al volver de la pausa vamos a estar compartiendo ya nuestro editorial de la semana, por supuesto con el pastor Víctor Val, que tiene para nosotros un tema muy interesante acerca de la salvación. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero.
Gracias por continuar con nosotros en Noticiero Cristiano y ahora justamente les invitamos a compartir con nosotros lo que le adelantábamos antes de ir al corte. Nuestro editorial de la semana con el pastor Víctor Val. Y el tema del día de hoy, solo en Cristo hay salvación. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Juntamente con mi esposa hemos estudiado últimamente la carta a los Hebreos. Por cierto, una carta no fácil de interpretar. No obstante, Hebreos es una carta muy importante y muy interesante. Su importancia radica en su teología, es decir, en el énfasis de la obra redentora de Jesucristo. Nadie sabe con seguridad por quién fue escrita esta carta. Lo que sí sabemos es que la carta fue dirigida a una comunidad judía. En otras palabras, los lectores en gran mayoría eran cristianos judíos. Sabemos de las cartas de Pablo que a ellos les era muy difícil comprender la muerte de Jesús en su completa dimensión. Estaba fuerte la tendencia de querer imponer a los cristianos provenientes del sector no judío leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, específicamente lo de la circuncisión. La carta a los hebreos responde a una tendencia similar a esta. O sea, la comunidad a quien fue dirigida la carta estaba en peligro de perder de vista la centralidad y la supremacía de Cristo. Es por esto que el tema principal de esta carta, llamada Hebreos, se puede definir de esta manera: la absoluta supremacía de Cristo. La expresión absoluta supremacía indica claramente que no hay nada cercanamente igual a la obra redentora de Cristo, ni entre los humanos ni entre los ángeles. Esto significa también que el nuevo pacto está por encima del antiguo pacto, inclusive que el Nuevo Testamento está de alguna manera por encima del Antiguo Testamento. Por lo visto, en la comunidad de los hebreos había una fuerte tendencia a poner mucho énfasis en otras cosas que en Cristo y su obra redentora. Y la carta responde a esta tendencia peligrosa con mucha claridad, con citas del Antiguo Testamento y con argumentos bien específicos. En primer lugar, expone que Cristo, como palabra de Dios, es superior a los profetas. Leemos en el capítulo 1 de Hebreos así: muchas veces y de varias maneras habló Dios a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Dios es. El Hijo es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida que el nombre que ha heredado supera en excelencia al nombre de ellos. En segundo lugar, Hebreos aclara que Jesús es superior a los ángeles. Al ser humano siempre le han fascinado los ángeles. Pareciera que los ángeles en la mentalidad de mucha gente son así fantasmas que te van a ayudar donde Dios no lo puede hacer. Para mucha gente un ángel es más importante que Jesús. Esta tendencia vemos también en el hecho de que a veces llamamos a otros seres humanos ángeles. Inclusive muchas personas lo llevan como nombre propio, tanto hombres como también mujeres. Por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel, que a veces no parece ser un ángel. Hebreos dice que Jesús es superior a los ángeles. Es por ello un peligro confiar más en los ángeles que en Jesús. Hebreos lo llama descuidar nuestra salvación. En otras palabras, nuestra salvación es solamente y exclusivamente posible en Cristo Jesús. Ningún ángel ni ningún otro ser celestial puede salvar a la humanidad de su pecado. Por eso es peligroso descuidar, cuestionar la exclusividad de Jesús para nuestra salvación. Como un desafío
a cada mente judío, el autor dice también que Jesús es superior a Moisés. La figura de Moisés y lo que él representaba era de suma importancia en la mente judía. Y afirmar que alguien esté por encima de Moisés ciertamente podría ser muy ofensivo. Moisés, por cierto, era el mediador en cuanto a la ley y el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero con Jesús esta ley y este pacto son reinterpretados y de alguna manera superados. Confiar en la ley ceremonial del Antiguo Testamento, es decir, confiar en rituales, es sumamente peligroso, según la carta de los Hebreos. Los judíos querían seguir confiando en ciertos ritos prescritos en el Antiguo Testamento. También hoy mucha gente confía en ciertos ritos, como el bautismo, por ejemplo. Hebreos dice que esto puede ser muy peligroso, puesto que solamente en Jesucristo hay salvación. Él es superior a Moisés y lo que representan las prescripciones ceremoniales y rituales del Antiguo Testamento. Seguidamente, Hebreos advierte a aquellos que confiaron en el sacerdocio del Antiguo Testamento. Toma, por ejemplo, a Aarón. La mediación del sacerdote y sus sacrificios se acabaron con la muerte de Jesús, puesto que Él es el único sacrificio, el único sacerdote, de hecho, el sumo sacerdote. El sacerdocio del Antiguo Testamento fue superado por la muerte de Jesús. Hebreos nos dice que quien sigue confiando en el sacerdote como mediador está apeligrando su salvación. El único mediador, entre Dios y el hombre es Jesús y nadie más. El único sacrificio que satisfizo a Dios es la muerte de Jesús. El único cordero era Jesús. Toda añadidura es igual a desconfiar en la obra redentora de Jesús. Toda añadidura a la obra redentora de Jesús es un peligro, puesto que esto significa desviarnos del único camino para la salvación. En Hechos, los apóstoles dicen, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Claro está que esta superioridad de Jesús trae consecuencias. Nos permite a vivir una nueva vida. Jesús cargó nuestros pecados al morir una muerte de vergüenza en la cruz. Y es por eso que sería una vergüenza para sus seguidores seguir viviendo en pecado. Quien vive intencionalmente en pecado siendo un seguidor de Jesús apeligra su salvación, porque pone en duda la eficiencia de la muerte de Jesús. Con mi esposa disfrutamos el estudio de Hebreos, aunque a veces algunos argumentos no eran tan fáciles de comprender. El mensaje principal, sin embargo, está muy claro: la superioridad de Jesús por encima de cualquier ser humano y cualquier ser celestial. Estoy muy agradecido por esta hermosa enseñanza de Hebreos, porque ha fortalecido mi fe, mi confianza en la muerte de Jesús. Me ha desafiado de nuevo a radicalmente depositar toda mi confianza en Jesús y no confiar en rituales humanos. Yo quiero vivir una vida que surge como consecuencia de esta hermosa verdad. Cristo es mi Salvador. Su muerte era suficiente para resolver el problema de mi pecado. Por eso le quiero seguir y servir. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Y en Noticiero Cristiano nos encanta hablar de talentos y mostrarles los talentos cada domingo. Y cuando hablamos de talento, por supuesto, hablamos de Hecho en Casa TV, el programa que cada semana nos muestra los mejores talentos de la música gospel en nuestro país. Y hablamos de esta competencia que está en busca del mejor talento en esta música gospel. Así que nosotros queremos mostrarte los mejores momentos de Hecho en Casa TV, como cada domingo te mostramos aquí, si es que no pudiste ver la edición pasada. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. La ciudad de Encarnación recibió con brazos abiertos al equipo de Hecho en Casa TV. El cariño,
El aprecio mostrado por los encarnacenos marcó los corazones de quienes los invitaron. Cintia y César agradecieron profundamente el afecto recibido. Todos los sábados en Hecho en Casa TV, gozamos del buen humor que nos transmiten César Chipola y Cintia Martínez. En esta oportunidad, uno de los seguidores de Hecho en Casa TV se inscribió y vino al set del programa a contar un chistorete. Se trata de Sara Jiménez. Bien, muy bien, sigan así participando de Hecho en Casa TV. El carisma y la buena intervención de Oki se hizo sentir como invitado especial. Es agradable ver artistas de la talla de Oki involucrados en un programa tan singular como Hecho en Casa TV. La soprano Teresa Stipanovich, la profesora de canto Marta Fiandro, el profesor y músico Gustavo Martínez conformaron del jurado calificador. Lidia Mendieta, Omar López, Alberto Alfonso, José Rodríguez cantaron y participaron del concurso gospel de Hecho en Casa TV. Mientras sonaba redoble de tambor de fondo, César daba a conocer al primer clasificado, José Rodríguez, seguido de Omar López, el segundo clasificado. Ambos pasan a la siguiente etapa del concurso gospel. Los invitamos a que sigan paso a paso los pormenores de Hecho en Casa TV, un programa para divertirse en familia, los sábados a las 21:30 horas en Red Guaraní. A continuación te invitamos a compartir un material muy especial en el que recordamos un mes muy importante porque recordamos la labor de aquellos hombres que tuvieron el valor de seguir la palabra de Dios. Recordamos el mes de los protestantes. Para los evangélicos es muy importante este mes, ya que recordamos aquel 31 de octubre, cuando Martín Lutero cuestionó el poder y la eficacia de las indulgencias papales, a través de 95 tesis, las cuales fueron publicadas en las puertas de la iglesia de Wittenberg, Alemania. Pero la Reforma realmente es un movimiento que tiene mucha más anterioridad a lo que es Lutero. Lutero lo que hizo fue como que el grito de una iniciación y un movimiento que realmente marcó toda Europa. Pero antes de Lutero hubieron otros. Estuvo John Hughes o Juan Hughes, estuvo Savonarola, estuvo Zwinglio. Y son hombres que lo que básicamente hacían era esto. Hacían un llamado a la iglesia para que la iglesia vuelva a las escrituras, para que vuelvan a poner al evangelio de la cruz, al evangelio del Señor Jesucristo, en el lugar que merece como centro de la iglesia. Esta recordación simbólica y muy importante se ha dejado de lado hoy en día en las iglesias evangélicas, dando lugar a enseñanzas paganas acerca de fechas que no tienen nada que ver con la poderosa palabra de Dios. El hombre en su corrupción, ¿verdad?, siempre ha desvirtuado fechas que podrían decirse que son nobles para el cristianismo. Si bien la Navidad no es en la fecha que es, nadie recuerda de manera profunda el nacimiento de Jesucristo. Más que nada se dedican a banquetes y le dan mucho más espacio a Papá Noel antes que al nacimiento mismo de Jesús. En la Pascua, en vez de recordar la última cena del Señor en el aposento alto y cómo comienza la institución de la comunión de Cristo, muchos le enfocan más en un conejo con huevos de chocolate. En esta fecha que es muy importante para el cristianismo, mucha gente se dedica más a ponerle énfasis al Halloween y a las brujas y a disfraces. Hoy día no tenemos indulgencia, hoy día no tenemos una especie, tenemos un clero un poco corrupto, pero hoy ¿sabes qué tenemos? Tenemos mucho show en la iglesia. No tenemos la predicación de un evangelio puro y genuino. Tenemos gente que es llamada al altar para que Cristo cumpla sus sueños. Tenemos gente que es llamada al altar para no ir al infierno, y mucha gente llama al arrepentimiento simplemente para que le vaya bien en esta vida. Y todo está centrado en base al hombre. La psicología y el antropocentrismo, hombre como centro, se metió en la iglesia. Reforma es ajustar la iglesia a la palabra de Dios. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. Hoy en día, ¿sigue vigente esta labor para los cristianos? La reforma no terminó, la reforma sigue. Lastimosamente, hay veces que no nos reformamos, sino que nos deformamos.
El Señor Jesucristo estableció su iglesia, Él formó su iglesia. El hombre en su corrupción la deformó, por ende hay que reformarla. Forma, deforma, reforma. Tenemos que volver a la Escritura, tenemos que volver a la predicación bíblica, tenemos que sanearnos y quitar esos tumores que envenenan el Evangelio, que ensucian la gracia, que ponen al hombre como centro. Eso es reforma y en este mes recordamos eso. A continuación te invitamos a compartir una agenda de actividades bien cargada de eventos muy importantes que se vienen en los próximos días. Nidbu Yisit en Paraguay. Predicador, orador motivacional. Una vida sin límites a beneficio de los comedores de niños Coeyú. 16 de octubre, 19 horas y 17 de octubre, 8:30 am. Auditorio del Centro Familiar de Adoración. Andrade, esquina Soriano González. Programa Internacional de Capacitación para Evangelistas, Líderes y Jóvenes, con el llamado de cumplir la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, con la presencia de oradores nacionales e internacionales. Inicia el 18 de octubre, auditorio de la Fase Falevi. Instituto Canción Paraguay, Campamento Canción, 18, 19 y 20 de octubre, en Sion, Areguá. Para mayor información, llame al 021-610-861. La Parroquia Cristo Rey y el Ministerio Cristo para Todas las Naciones, Paraguay, invitan a la proyección de la película Lutero, el viernes 25 de octubre, desde las 19 horas, para conmemorar el mes de la Reforma. El evento se realizará en la Congregación Luterana Cristo Rey de la ciudad de Fernando de la Mora. Ahora sí llegamos al final de una edición más de Noticiero Cristiano, pero antes de despedirnos queremos hacer una invitación muy especial para aquellas personas que nos están viendo. Si vos te quedaste con ganas de conocer más acerca del mensaje de amor que hablamos, el mensaje de Dios, yo te invito a que puedas formar parte de una iglesia. Seguramente hay una iglesia muy cerca tuyo y yo te invito a que te puedas acercar porque ahí vas a poder recibir realmente palabra de Dios directamente para tu corazón. Así que no pierdas más tiempo, aprovecha esta preciosa oportunidad que te está dando Dios de poder conocerlo más, de poder experimentar de ese amor tan grande que Él nos demuestra cada día. Así que te hacemos esta invitación especial desde aquí, desde Noticiero Cristiano. Y ahora sí queremos agradecerles nuevamente por acompañarnos durante todo este programa. Les invitamos nuevamente el próximo domingo a las 7:30 de la mañana por las pantallas de Red Guaraní y les deseamos desde aquí una bendecida semana. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.